Bueno, buenas noches a todos. Mucho gusto, me presento. Soy Sara Joana Valencia Rodríguez, de décimo semestre, pues participante del semillero de trauma. Y el día de hoy, pues vamos a presentar una charla semanal. Vamos a presentar el tema de artritis séptica. Bueno, en cuanto a índice, vamos a tener la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención, las complicaciones y el pronóstico. Bueno, en cuanto a la definición, la artritis séptica se va a definir como la respuesta inflamatoria intensa en la cavidad articular, secundaria a la colonización de agentes infecciosos que van a provocar el deterioro del cartílago articular. Es importante mencionar aquí que los agentes infecciosos no van a ser solo virus, bacterias, sino que también pueden presentarse también otros agentes como los hongos. Sin embargo, va a ser mucho más frecuente la presentación, como lo vamos a ver más adelante en la etiología, que la presentación en bacterias. Ahora bien, este cartílago articular se va a ver alterado por dos mecanismos importantes, como por daño también de pues, la bacteria y la respuesta inflamatoria sistémica, pues para compensar este daño. Es importante mencionar aquí que la artritis séptica es una urgencia ortopédica y que por tanto ser una urgencia ortopédica, si no la tratamos con rapidez, pues mi paciente puede llevar a secuelas y complicaciones mucho más graves y más complicadas que pues nos pueden llevar a un shock séptico o a la muerte del paciente. Como médicos generales es importante mencionar que debemos tener una identificación de pues, la clínica importante, rápida y también el tratamiento pues, para así disminuir la mortalidad de nuestro paciente y también disminuir las complicaciones y pues las secuelas. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología, pues va a ser más frecuente en el sexo masculino en una proporción de 2 a 1 y va a ser más presente en los extremos de la edad. Que quiere decir que va a estar más frecuente en pacientes mayores de 60 años y también en pacientes o en población pediátrica, usualmente también en menores de 5 años o también recién nacidos, aunque no es normal casi. La presentación usualmente suele ser el 90% monoarticular, sin embargo, el 10% también se puede presentar de manera poliarticular y suele ser más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos y va a afectar con mayor frecuencia pues, los miembros inferiores, especialmente más que todo en población pediátrica, pues la cadera. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo importantes, vamos a tener pues los inmunocomprometidos, el lupus eritematoso sistémico, los usuarios que van a usar también pues drogas intravenosas, la diseminación de osteomielitis, celulitis o bursitis séptica contigua, que más adelante lo vamos a ver en la fisiopatología, y el más importante o el más relevante que tenemos que tener en cuenta va a ser el antecedente o el factor de riesgo de enfermedad articular previa. ¿Esto por qué? Pues porque mi paciente con una artritis reumatoide por el mecanismo o básicamente la administración de medicamentos inmunosupresores, más el daño articular, más la lesión en la piel, pues me pueden llevar a tener mayor riesgo de la presentación de la artritis séptica y también los pacientes que se les haya practicado pues cirugías previas, más que todo en adultos, como por ejemplo, pues vamos a tener la artrocentesis, el reemplazo articular o artroscopía. Y aquí importante que usualmente la artritis post-artroscópica suele ser o suele presentarse por cada 14 o cada 10.000 pues, procedimientos. Esto usualmente va a estar dado pues, por la mala práctica de la sepsia y antisepsia que suele haber en las salas de cirugía y en otros que también debemos sospechar en nuestros pacientes con la anamnesis y también la interrogación que es fundamental, pues va a ser la diabetes mellitus, el alcoholismo y también está relacionado, pero pues a menor medida, el bajo nivel socioeconómico. Como les decía, pues los factores de riesgo más importante va a ser la enfermedad articular de base, por ejemplo, pues la artritis reumatoide por todos los medicamentos inmunosupresores que vamos a tener en esta, y también pues las prótesis articulares, el trauma o las cirugías recientes, más que todo en personas pues en adultos mayores, el uso de drogas intravenosas, pues lo que hablábamos, diabetes, cirrosis, enfermedad renal crónica, y también importante la inyección de corticoides intraarticulares. Ahora, en cuanto a la etiología es más frecuente hasta una mayor proporción va a ser por el estafilococo aureus o pues por estos gram positivos. Hasta un 15% aproximadamente va a ser solo por lo que son los gram negativos. Y también es importante aquí que no solo la etiología, como lo dijimos, va a ser por bacterias o por hongos, sino que también puede presentarse por virus, como por ejemplo pacientes que tengan parvovirus B19, hepatitis B, hepatitis C o también pacientes con VIH. En cuanto a esto, pues la etiología y la epidemiología está más estudiada en población, o bueno, hay más estudios en Medellín, porque se habla de que la población microbiológica de los gérmenes más prevalentes de la artritis séptica va a encontrarse más que todo en Colombia, pues no va a ser tan bien estudiada. Usualmente las guías europeas y las americanas
Hablan de que las proporciones o básicamente como los microorganismos más presentes en la etiología van a ser los resistentes, mientras que en la población colombiana van a ser, o bueno, por identificación o sospecha, van a ser mucho más los sensibles. Esto pues nos va a importar más adelante por el tratamiento. Y pues como les dije, lo más frecuente va a ser estafilococo, el meticilino sensible al 42%, usualmente entre el 10 al 50%, el estafilococo aureus pues meticilino resistente, y también tenemos estreptococos al 16%, y pues los gram negativos que les dije que pues no era tan frecuente a un 15%. Ahora bien, aquí tenemos otra tabla comparativa en la que vamos a hablar de toda esta población, tanto adultos, niños menores de 5 años, niños mayores de 5 años y recién nacidos. Usualmente suele ser frecuente la presentación por estafilococo aureus. Sin embargo, en adultos también podemos tener la presentación frecuente en caso de pacientes que sean, o bueno, adultos y adolescentes sexualmente activos, por un patógeno que va a ser la Neisseria gonorrhoeae. Y en recién nacidos usualmente van a ser el estafilococo aureus, el estreptococo del grupo B y las enterobacterias. Esto debido pues a los patógenos que se van a presentar en el canal de parto. Ahora, aquí otra tabla que nos va a comparar pues los patógenos o los microorganismos que van a ser menos frecuentes en la presentación de nuestro paciente, como por ejemplo las pseudomonas, la Haemophilus influenzae, los anaerobios y pues entre otros. Y como lo dijimos también, pues esto también va a depender del rango de edad, por ejemplo, en población pediátrica. Ahora bien, para poder hablar de lo que es la fisiopatología de la artritis séptica, nosotros tenemos que ubicarnos en cuanto a la anatomía y la composición histológica de la misma. Vamos a tener la composición, pues de que la articulación va a estar compuesta por por dos huesos, también por la cavidad articular que va a tener el líquido sinovial, y el líquido sinovial va a ser ese ultrafiltrado del plasma que van a producir pues, los sinovitos para producirme varias como mecanismos importantes o funciones importantes. Entre estos, pues va a estar compuesto por proteínas y por proteoglicanos, que van a ser como por ejemplo el IA y el uranano, y también nos va a permitir pues la estabilidad, la amortiguación y también la lubricación de pues la articulación. Tenemos otros componentes importantes como la cápsula articular, la membrana sinovial, y adicionalmente a esto, pues sin dejar a un lado la estrecha comunicación que tienen con los músculos y su comunicación con el tendón. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues la fisiopatología se va a dar pues, por la presencia de microorganismos que van a llegar a este espacio articular. Importante aquí, perdónenme, importante aquí que las vías de transmisión o los mecanismos van a ser tres importantes. Número uno, la hematógena, que la hematógena va a estar mucho más frecuente en pacientes con artritis séptica. Esto debido a que pues, los pacientes con bacteremia también pueden cursar con artritis séptica, y también a la presencia de microorganismos que van a estar en pues, los que son los vasos sinoviales. El segundo mecanismo importante que vamos a tener en la artritis séptica va a ser la contigüidad. Esto se va a dar por un foco infeccioso situado pues, cercano a la lesión, a la articulación, y esto lo que va a hacer es pues, extenderse y llevarme a la infección y la inflamación y la respuesta sistémica de la artritis séptica. Unos ejemplos pues, puede ser el paciente que tenga osteomielitis, puede presentarme un cuadro posterior de artritis séptica, y también pacientes que tengan, por ejemplo, celulitis o pues también pie diabéticos, aunque el pie diabético está más relacionado con la osteomielitis. Ahora bien, en cuanto a la inoculación directa, va a ser mucho más frecuente, como lo dijimos, por ejemplo, inyección de corticoides en antecedente del paciente, o también si tenemos un trauma o pues un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo una artrocentesis. Aquí un esquema que nos explica pues la vía hematógena, que pues va a estar dado por lo que son los capilares. El segundo mecanismo que pues va a ser por contigüidad, en este ejemplo va a ser la osteomielitis, que me puede llevar a la infección de la cápsula articular, y también pues por una inoculación directa, como puede ser pues la inyección de ciertos procedimientos médicos o también pues el procedimiento quirúrgico. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología, no se ha estudiado muy bien cómo es la fisiopatología en otros patógenos, como por ejemplo en la Neisseria. Sin embargo, en cuanto al estafilococo aureus, sabemos que la respuesta inflamatoria o los dos mecanismos de fisiopatología importantes va a ser tanto el daño bacteriano y también pues el daño inflamatorio que va a generar pues en el paciente y en la articulación. En cuanto al daño bacteriano, vamos a tener que el estafilococo aureus va a presentar ciertas moléculas que son las adhesinas, y estas van a permitir adherirse pues, a lo que es la cavidad articular y producirme así pues, lo que es la producción de inflamación por medio de la producción de ciertas toxinas que me van a llevar a un incremento de la respuesta inflamatoria.
Adicionalmente, cuando estos estafilococos aureus pues, se presentan a mayor cantidad o bueno, como conglomerados, estos suelen generar biofilms, que los biofilms lo que van a hacer es que van a aumentar pues, la resistencia y también el daño intracelular y van a ser aquí un dato importante, pues resistentes, perdón, a los antibióticos y también pues a las terapias que se le vayan a hacer al paciente. En cuanto a la respuesta inflamatoria propia de la articulación, vamos a tener que va a estar dada pues por lo que suele darse la cascada pues, de inflamación, activación de polimorfonucleares y también de macrófagos, y estos van a producir unas interleuquinas que lo que van a hacer es pues, aumentar el daño y así prolongar pues, los factores de inflamación y pues así pues aumentar la inflamación. Importante que los factores que usualmente se van a encontrar en el estafilococo aureus suelen ser pues estos de acá, proteínas de unión al glucógeno, proteínas de agrupación A y B y pues entre otras. Ahora bien, en cuanto a la clínica, usualmente la principal localización de la artritis séptica en los pacientes suele ser en mayor frecuencia en rodilla, entre un 40 y un 50% de los casos. Luego lo continuamos con cadera, tobillo, codo, hombro y siendo mucho menos frecuente la muñeca, el 4%. Aquí es importante mencionar que en cualquier articulación del cuerpo del paciente, bueno, del organismo, se puede presentar la artritis séptica, sin embargo, esa suele ser la frecuencia de presentación clínica en los mismos. En cuanto al estado general, vamos a presentar que el paciente puede llevar pues, a lo que es una respuesta inflamatoria sistémica, como puede ser fiebre, sin embargo, la ausencia de fiebre no nos va a descartar el diagnóstico de artritis séptica. Podemos también encontrar astenia, dinamia, escalofríos, taquicardia, y en recién nacidos suele ser el diagnóstico de la clínica muy inespecífica porque ellos suelen cursar, por ejemplo, con irritabilidad o también con limitación funcional. En cuanto a la tetrada de Celso, pues esto van a ser como los signos inflamatorios de lo que es la inflamación y tenemos pues dolor puntual en la articulación lesionada, el rubor, que pues va a ser el mismo eritema, el tumor y el calor, y también vamos a tener la limitación funcional para los arcos de movimientos activos y pasivos de la extremidad. En cuanto a la triada antálgica, vamos a tener que el paciente también va a presentar contractura muscular, rigidez por movilidad dolorosa y posición antálgica. Ahora, aquí tenemos algunos de los pacientes, algunos de los ejemplos que podemos encontrar en nuestro pues, servicio de urgencias. Recordar pues lo que es la tetrada de Celso, que podemos encontrar signos de inflamación, eritema, rubor, edema, y pues estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar pues en la práctica clínica. En cuanto al diagnóstico, es importante mencionar que el diagnóstico va a ser clínico y paraclínico. Usualmente el diagnóstico no va a ser radiológico y en cuanto a lo clínico tenemos que tener en cuenta pues el interrogatorio y la anamnesis, que es todo lo de si el paciente está, si tuvo una lesión previa, si tuvo cirugías previas, si tuvo algún trauma, si no tuvo un trauma. Y los antecedentes articulares aquí toman realmente como importancia porque, como les dije, el factor de riesgo como primordial va a ser esa enfermedad prearticular pues preexistente en el paciente. Ahora bien, en cuanto a los laboratorios, pues podemos presentar que el paciente, usualmente lo que le vamos a pedir al paciente pues va a ser un hemograma que puede evidenciarse pues con leucocitosis y neutrofilia, una PCR y una BCG. Usualmente la PCR pues va a ser como más usada en cuanto a la artritis séptica, mientras que la BCG más en la osteomielitis. Sin embargo, pues estos dos medidores de fases rectantes de fase aguda pues se van a solicitar. Y la PCR usualmente va a estar elevada en las primeras 8 horas. Y también vamos a tomar pues hemocultivos y glicemias. En imagenología vamos a abordar más adelante estos casos y también es fundamental y primordial hacer artrocentesis más el estudio en líquido sinovial, pues para identificar, uno, si se trata de una artritis séptica y dos, para identificar si se le realiza o no el tratamiento, dependiendo del diagnóstico. Ahora, estas son las características del líquido articular. Esto es fundamental en el diagnóstico de la artritis séptica, donde vamos a tener las características importantes, que pues el color se va a ver de manera turbia, los leucocitos van a ser mayores de 50.000, algunos otros estudios o otras bibliografías nos van a hablar de mayor de 30.000, sin embargo, el diagnóstico preestablecido va a ser mayor a 50.000. Los neutrófilos se van a encontrar más del 90% y la glucosa menos del 20% y la formación de coágulo va a ser pobre. Esto nos va a permitir que a la hora de hacer el estudio del líquido y también la artrocentesis podamos discernir entre si es una patología pues
séptica, inflamatoria o traumática, o también si podemos encontrar pues que es una patología que no tiene nada que ver con lo séptico y que pueda ser más gotoso. Importante aquí que pues la glucosa va a ser menor a 20 pues porque el metabolismo que van a tener las bacterias y las proteínas usualmente también están aumentadas pues por lo que es el metabolismo y el catabolismo de las bacterias. Ahora, en cuanto a la radiografía no está indicada y tampoco se usa tanto en cuanto al diagnóstico de la artritis séptica, ya que la artritis séptica suele ser un cuadro agudo, mientras que la radiografía nos va a mostrar más un compromiso articular tardío a partir de aproximadamente de los 10 a 14 días. Y algunos de los signos radiológicos que podemos presentar en la radiografía van a ser pues el edema periarticular, el aumento del espacio articular, la disminución del espacio articular también, la irregularidad del contorno articular y pues por supuesto en pues estadios mucho más avanzados la destrucción de las superficies articulares. Ahorita vamos a hablar de por qué realmente no usamos tanto imágenes como por ejemplo la radiografía o la resonancia magnética. Ahora, en cuanto a la ecografía suele ser esencial más para identificar si estamos hablando de una patología intraarticular o bueno, de que el líquido está de manera intraarticular o extraarticular. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que el líquido se encuentra de manera intraarticular, nos hace sospechar más de que es una artritis séptica, mientras que si hablamos de que el paciente tiene probablemente el líquido extraarticular, vamos a hablar de que probablemente podría ser una bursitis sobreinfectada. Ahora, el caso de no detectar derrame articular, esto no nos va a excluir el diagnóstico de la sospecha de artritis séptica y pues va a ser importante discernir si se habla de una infecciosa o no infecciosa, séptica o no séptica, dependiendo de la presencia si es intraarticular o extraarticular. Se puede usar también otros casos como por ejemplo gammagrafía o TAC, pero pues estas no están recomendables, usualmente son para estadios mucho más avanzados y la resonancia magnética suele ser el gold estándar para identificar la artritis séptica. Sin embargo, pues en nuestro medio, usualmente la resonancia magnética no está disponible en menos de las 24 horas y esto es fundamental porque el hecho de tener esta resonancia magnética pues hasta las 24 horas nos podría llevar a un empeoramiento del cuadro clínico del paciente y pues por lo tanto llevarme a un shock séptico ocasionado pues por la infección osteomuscular. Entonces, por eso no es recomendable que el paciente pues le hagamos la primera instancia y esperemos las 24 horas a que salga el resultado de la resonancia, porque pues esto nos va a llevar a la complicación del paciente, hablando de que es una emergencia y necesitamos, número uno, pues diagnosticar y tratar de manera precoz al paciente. Ahora, en cuanto a las escalas de Kocher, bueno, las escalas vamos a tener tres importantes. La de Kocher, que va a ser pues la que se usa en población pediátrica y va a ser más que todo usada pues para la diferenciación de sinovitis transitoria o también de artritis séptica. Vamos a tener cuatro criterios importantes que pues van a ser la fiebre, la cojera y la imposibilidad para caminar, la BCG que suele ser aumentada a más de 40 y la leucocitosis mayor a 12.000. Esto es importante porque dependiendo de la cantidad de criterios que se cumplan o no, va a aumentar la probabilidad de artritis séptica. ¿Qué significa? Que si mi paciente tiene 0 criterios pues para la presentación, va a tener una probabilidad de tener artritis séptica de un 0,2. Mientras que si tiene los 4 criterios, va a tener un 99,6% de tener probabilidad de artritis séptica. Esto no está usado en pacientes pues adultos, sin embargo, hay muchos de los criterios que se sospechan pues en la clínica del paciente y que nos podrían indicar también de que el paciente tiene artritis séptica. Tenemos otras escalas como la de Newman, que esta es la que va a clasificar la artritis séptica pues, por mecanismo, y también la de MSIS, que es la infección periprotésica, pero pues estas no son tan bien usadas. En cuanto a la Kocher modificada, encontré un artículo en el que hablaban sobre, bueno, en un artículo de la Fundación Universitaria de Sanitas, en la que hablaban de la relación de la Kocher, lo que es modificada, en la que ya se está hablando de dos escenarios importantes, tanto de la cadera y de la rodilla, en la que dicen que usualmente, según el artículo y lo que encontré, el doctor me corregirá, no hay como variación en cuanto a la presentación, pues, de la PCR, de los leucocitosis y pues también de los otros criterios que como por ejemplo son la BCG y también pues los otros criterios de la Kocher. Que es importante de la Kocher modificada es que aquí se aplica más lo que es la impotencia funcional y hay otro criterio adicional que van a usar que es la PCR mayor a 12 miligramos. Ahora, en cuanto al manejo,
Importante tener en cuenta que en nuestro paciente con artritis séptica nosotros no vamos a inmovilizar a ese paciente porque ese paciente ya del mismo dolor, él realmente no mueve la articulación y pues no es como lo indicado en nuestro paciente con artritis séptica. Sin embargo, lo que sí está indicado es que a todos los pacientes con artritis séptica se les debe hacer manejo quirúrgico. Importante, pues este manejo quirúrgico va a ser drenar o lavar la articulación, esto por medio de la artrocentesis, y también vamos a tener administración del antibiótico apropiado. Aquí usualmente las guías americanas y europeas están relacionadas más con la presencia de microorganismos resistentes, por lo tanto ellos suelen usar manejos antibióticos totalmente distintos que aquí en Colombia. Aquí usualmente, como yo les dije, es más que todo los microorganismos sensibles, por lo tanto usamos más que todo oxacilina o cefazolina. Y es importante aquí que como médicos generales, si nosotros no contamos con un servicio de ortopedia en menos de 6 horas, pues nosotros preventivamente lo que hagamos es administrar oxacilina o cefazolina y después de que pues, el ortopedista ya estado, pues de que después se mandó la interconsulta, ya lo que hace ortopedia usualmente pues es modificar este tratamiento. Depende pues de la situación de cada caso y aquí importante también es mencionar que en caso de que nosotros contemos con ortopedia, usualmente no se da antibiótico en primera instancia porque se necesitan primero tomar los cultivos para poder modificar o pues no modificar el tratamiento antibiótico. Otra de las cosas importantes es que va a ser endovenoso y usualmente se va a dar en un periodo de mínimo 14 días y el manejo del paso, bueno, el paso del antibiótico intravenoso al antibiótico oral, esto lo va a hacer ya más que todo pues el manejo de ortopedia. Y pues el reposo en una posición estable, este va a ser como la triada o el manejo importante del artritis séptica. En cuanto al manejo, como les dije, lo fundamental y lo importante va a ser el drenaje quirúrgico urgente y también pues la artroscopía en caso de que pues se encuentren en las instituciones o artrotomía en caso de que no se pueda contar con artroscopía. Y pues cuál va a ser el fin realmente del lavado y el drenaje, pues eliminar el material purulento y reducir la carga bacteriana en la articulación. Ahora, aquí también hay una revista de investigación de la Universidad de Boyacá en la que mencionan o en la que también ellos definen ciertos grupos, en el que dividen el grupo 1 y el grupo 6, dependiendo de los factores de riesgo que tengan o no para poder usar el esquema de lo que son los antibióticos. Tenemos el grupo 1, por ejemplo, no se tienen factores de riesgo para organismos atípicos, suelen usarse cloxacilina o gentamicina, y también, pues dependiendo de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente, pues con el cultivo y con lo que hemos identificado en la historia clínica, vamos a usar pues lo que es el tratamiento dependiendo de pues el factor de riesgo o de la clínica del paciente. Aquí un tratado de reumatología nos indica que más que todo para Staphylococcus aureus lo que se va a usar según pues este tratado va a ser vancomicina, daptomicina o linezolid, dependiendo pues de las dosis y también va a depender pues de qué patógeno se encuentre, por ejemplo, streptococo, Neisseria, y pues esto lo podemos identificar en el cultivo dependiendo de que nos salga sensible o resistente para el manejo antibiótico. Como les dije, usualmente aquí en Colombia suele usarse más que todo como primera instancia antibióticos de bajo espectro como oxacilina o cefazolina. Las complicaciones importantes, pues vamos a tener la destrucción articular irreversible, la anquilosis, la osteomielitis por diseminación a hueso adyacente. Tanto una osteomielitis me puede convertir en una artritis séptica y una artritis séptica también me puede llevar a una osteomielitis. Importante aquí que la sepsis, como les dije, si nosotros no tenemos un manejo adecuado y precoz del paciente, me puede llevar a una sepsis de origen pues, musculoesquelético y por lo tanto a la muerte del paciente. El pronóstico va a depender de qué tan temprano o no sea pues, el drenaje y de si se realiza o no. Como saben, se debe realizar. Y también pues, los factores de mal pronóstico van a ser si mi paciente tiene artritis reumatoide o diagnóstico tardío y también las características del patógeno. El pronóstico también depende de la historia del paciente y de los antecedentes y los factores de riesgo que tenga mi paciente. Ahora, en cuanto pues, a la prevención, sabemos que es una infección, entonces lo que tenemos que hacer es pues, manejar esas comorbilidades en pacientes que tengan diabetes, inmunosupresión, también estar muy pendientes en cuanto a la higiene de heridas, en caso de pues, suturas, en el servicio de urgencias, revisar y hacer lavados también de las heridas cuando lleguen a nuestro servicio, también identificar los factores de riesgo y
Eh, por último, no, yo creo que se COVID. Bueno, las infecciones previas y eso. Lo importante, y creo que es algo como esencial de la charla por último, es que la artritis séptica pues es una emergencia ortopédica. Los médicos generales deberían como en primera instancia saber cómo tratarla, cómo identificarla, para así de la misma manera pues poder remitirlo al servicio de ortopedia y pues que ellos hagan un manejo mucho más avanzado. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias. Una presentación bastante completa, te felicito. Gracias. De un tema que es bastante extenso. Creo que tocaste muy bien todos los aspectos de la presentación. Creo que quedaron bastantes cosas claras. Un par de cositas con referente, por ejemplo, el diagnóstico. Los criterios de kosher que te comenté, básicamente están diseñados no para niños, inclusive son diseñados para adultos, pero los kosher modificados son precisamente porque la respuesta inflamatoria y las características clínicas de los niños se presentan de forma diferente en ellos versus los adultos, ¿sí? Entonces, inclusive el comportamiento de los criterios en una artritis séptica de cadera en un niño es diferente al de las rodillas en los niños. Entonces, eso digamos que cambia un poco el pronóstico, cambia un poco el tratamiento y es un factor determinante para tomar conductas subsecuentes con el diagnóstico. Entonces, es por ese lado. Pero digamos que en términos generales es lo que tú estás colocando acá en esta diapositiva y nos permite poder identificar el diagnóstico, hacer el diagnóstico un poco más preciso con un altísimo porcentaje de certeza del diagnóstico de artritis séptica. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un dolor articular, signos clínicos de infección, la tetrada de Celsus, que ustedes ven que no puede apoyar la extremidad o no la puede mover, además de eso tiene fiebre, además de eso tiene leucocitosis, velocidad de sedimentación globular elevada y PCR también elevada, que inclusive según el laboratorio puede ser positiva, por ejemplo, más de 10 o más de 5, ¿sí? Dependiendo del laboratorio, ese sí puede modificarse. Nos dan un altísimo porcentaje de sensibilidad para el diagnóstico de artritis séptica. Y el mensaje, por supuesto, es que el tratamiento de esto no es antibiótico, el tratamiento es drenaje quirúrgico. Eso es dejar un paciente con una artritis séptica a punta de antibiótico, pues lo que hace es generarle mayor daño a la articulación o inclusive puede terminar en una sepsis o un shock séptico y el paciente se puede morir. Ya hemos tenido casos desafortunados de pacientes niños, en mi caso particular que soy ortopedista infantil, niños que han fallecido por el tema de la artritis séptica no diagnosticada. Inclusive tengo un caso presente ya hace unos meses de un niño que terminó muerto, se murió en una UCI, precisamente por una artritis séptica, y el médico rural, pues que lo recibió, pues está ahí como envainado, está en un tema de tribunal de ética médica, porque pues debió haberlo remitido con tiempo y lo dejó, fue hospitalizado, dándole antibiótico y pues el paciente terminó con una bacteremia severa, un shock séptico y pues el paciente falleció. Entonces, pues afortunadamente suceden ese tipo de cosas y la idea es que lo que le pasen a sus compañeros no les pasen a ustedes, ¿no? Preguntas, dudas, inquietudes que tengan muchachos con referente a este tema que es bastante interesante. Doc, ¿se estandariza el tratamiento antibiótico que dijo Sara? Había visto que también se podía utilizar en una primera instancia amoxicillinato como primera opción antes de obtener resultados de cultivo. El amoxiclavulato es una opción, lo que pasa es que es un medicamento de amplio espectro, pero por temas epidemiológicos, en la mayoría de los casos de la artritis séptica, eso es un estafilococo aureus. Hay casos muy excepcionales, dependiendo, por ejemplo, los niños menores de 2 años que no han tenido esquema de completo de hemófilos influenza, puede ser un hemófilos influenza. En los niños adolescentes con vida sexual activa, que puede ser una Neisseria gonorrea, ¿sí?
en pacientes con anemia de células falciformes, ¿sí? Que pueden tener otro tipo de gérmenes y así. O sea, pueden haber casos excepcionales, pero en términos generales, el Staphylococcus aureus es el principal. Entonces, pues no, tratamos de empezar a tratarlos con antibióticos de baja potencia. No matamos una mosca con una bazooka, tratamos de escalonarlo y por eso la importancia de hacer un tratamiento oportuno para poder tener con certeza el diagnosticado el germen, pasándolo a cirugía, haciéndole una artrocentesis y obviamente poder identificarlo. Pero lo importante es que ustedes puedan tener una muestra, iniciar el manejo antibiótico con el antibiótico de primera elección y según el germen, pues ya le pueden ir escalonando. Ahora, el germen puede ser Staphylococcus aureus, pero puede ser meticilina resistente y no responder adecuadamente a la cefalosporina de primera generación o a la oxacilina. Entonces pasamos y lo vamos escalonando a vancomicina, ¿no? La vancomicina no sirve, entonces le pongo linezolid, entonces si no la linezolid, entonces digeciclina. Bueno, empiezan a escalonarle los antibióticos según obviamente el antibiograma y lo que tengamos presente durante los estudios de cultivo. Gracias, Doc. Y pues tenía otra pregunta. Con respecto a lo que su merced decía, el, digámoslo así, verdadero tratamiento es hacer el drenaje de, pues, de la rodilla, bueno, de la articulación que se encuentra afectada. Pero con relación al manejo antibiótico, ¿cómo se llevaría? O sea, lo primero que tendría que hacer el médico es llevar a cabo el drenaje o iniciar un antibiótico, digámoslo así, de manejo en una primera instancia. Pues mire, lo ideal sería poder, como les decía desde un comienzo, es una urgencia, es una emergencia quirúrgica ortopédica. Es de las pocas emergencias que tiene ortopedia que toca pasar el paciente sí o sí a salas de cirugía. Entonces, si tienen obviamente a ortopedia a la mano, pues la idea es que ortopedia pueda drenarle la articulación, tomar la muestra de cultivo y posterior de la toma del drenaje y demás, iniciar el manejo antibiótico. Eso sería como lo ideal. O sea, llega el paciente y a las pocas horas se lleva a cirugía para drenarle. Pero si supongamos que ustedes están en un rural o algo, pues la idea es que puedan iniciar el manejo antibiótico y remitirlo, o inclusive salir en traslado primario. Eso es un tema que también es bien controversial, porque como es una emergencia quirúrgica, pues en cualquier momento ustedes pueden irse con un paciente con una sepsis de tejidos blandos, articular, se pueden ir en traslado primario. Tiene una artritis séptica, el paciente está choqueado, el paciente está febril, el paciente está con leucocitosis y créanme que no va a haber problema que lo van a recibir mientras tengan un sustento clínico que los apoye. Y eso hace que lo puedan manejar en un nivel de complejidad mayor. Pero mientras eso sucede, pues ustedes pueden ir ganando tiempo dándole antibiótico, ¿sí? El antibiótico, ¿qué hace? De cierta forma modula la respuesta inflamatoria sistémica de la bacteremia, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que los infectólogos utilizan algunas combinaciones que ustedes dicen, ¿para qué colocan eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos antibióticos combinados, como por ejemplo la vancomicina con la clindamicina, ¿sí? Entonces, ustedes le pueden colocar a un paciente vancomicina. ¿Por qué? Porque tiene un estafilococo aureus. Pero ¿y por qué entonces le colocan la clindamicina? No porque la clindamicina vaya a ser el trabajo de la vancomicina sabiendo que los dos cubren gram positivos. Es que, por ejemplo, la clindamicina es un inmunomodulador, o sea, disminuye un poco la respuesta inflamatoria sistémica que ocasiona la bacteremia del estafilo. Entonces, se puede modular. Entonces, se puede trabajar un poco con el tema del antibiótico mientras ustedes llegan en un traslado primario y se lo llevan al ortopedista más cercano. Si es muy difícil remitirlo y demás, pues ustedes van ganando tiempo poniendo el antibiótico, pero de igual manera el paciente tiene que irse lo más urgente posible a un centro donde haya una sala de cirugía y haya un ortopedista donde le pueda drenar la articulación. Laura había levantado la mano. Sí, yo tengo una duda, pues siguiendo con el rollo de, pues en la ruralidad, por ejemplo,
más o menos cuánto tiempo es como el máximo que tenemos que esperar para remitirlo, o sea, en caso de que intentemos, o sea, el tratamiento inicial. Eso es una excelente pregunta. Sara, ¿qué encontraste con referente al tema del tiempo? Yo, pues lo que yo tenía entendido es que no se tenía que esperar más de 6 horas, sino que se tenía que actuar menos de 6 horas. O sea, menos de 24, pero lo preferible sería menos de 6 horas. Sí, exacto. El tiempo de respuesta a esta situación son 6 horas. Y la razón es porque durante las primeras 6 horas después de iniciar el proceso inflamatorio de la artritis séptica, juega un tiempo valioso para el daño de la articulación. Entonces, se habla mucho de los gradientes de presión dentro de la fisiopatología, además de todo el proceso inflamatorio, la presencia de algunas enzimas proteolíticas que dañan el cartílago, que son propias de la bacteria, pero también hay una alteración de los gradientes de presión en la articulación que hacen que cuando se eleva mucho la presión dentro de la articulación, se pierde la nutrición, la inhibición, el proceso de inhibición, que es la nutrición del cartílago, y ese cartílago empieza a morir. Entonces empieza a desvitalizar, se muere y el cartílago se va dañando. Entonces el tiempo de oro o el tiempo de respuesta son 6 horas. Doc, a nivel pediátrico se llevaría el mismo tratamiento. Sí, realmente el esquema funciona de iguales características. Em, digamos que pensando en los agentes etiológicos, ¿sí? Recuerden que hay varias bacterias que están en, como que en relación con el grupo etario, ¿sí? No es igual el adolescente al niño menor de 2 años, al adulto. Entonces, digamos que predominantemente funciona el Staphylococcus aureus, pero también podemos tener otro tipo de bacterias que son súper importantes para este tema. Entonces, digamos que lo primero que ustedes tienen que hacer es, cuando ya tienen definido el antibiótico, perdón, la bacteria, iniciar el manejo antibiótico que necesita el paciente según el grupo etario, hasta que puedan identificar a través del cultivo o a través del antibiograma cuál es el antibiótico específico para esa bacteria. A veces se pueden llevar uno hasta sorpresas. Por ejemplo, los pacientes con Neisseria gonorrea, por ejemplo, los adolescentes, a veces hasta en un 50% no pueden detectarse en los cultivos, ¿sí? Entonces, eso hace, de cierta forma, el diagnóstico de cultivo más difícil. Otra cosa que no pueden olvidar es el tema de pedir junto con el cultivo, pedir un gramo, siempre, como lo hablamos en la osteomelitis. Siempre deben pedir un gramo, que a veces en los gramos puede en algún momento dar una orientación sobre el tipo de bacteria con la que están lidiando, ¿sí? Y es algo que les puede dar una respuesta más o menos a los 15 minutos. Ustedes hacen ese gram, los llevan, le piden el favor a la enfermera que los procese al laboratorio, y el laboratorio en 15 minutos les dice, salió un gram con bacilos gram negativos, o bacilos gram positivos, o cocos gram positivos, las bacterias que sean. Entonces, diplococos gram positivos, diplococos gram negativos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya tienen una idea más o menos de qué bacteria puede ser, que ya pueden iniciar el manejo empírico mientras sale el cultivo, que a veces se pueden demorar 48 o 72 horas. Y van midiendo dependiendo de cómo va respondiendo al antibiótico eh, clínicamente. Entonces, la presencia de la mejoría clínica, la ausencia de fiebre, eso lo van midiendo también. Y a las 72 horas, pues toman una PCR para determinar si el paciente ha descendido ese marcador como marcador de mejoría al tratamiento que ha recibido. Listo, gracias. El mensaje es ese, ¿no? Hacer un muy buen diagnóstico y tener presente de que esto no es para antibiótico ya, sino que realmente va a necesitar un drenaje quirúrgico. O sea, ese paciente se tiene que ir a un drenaje quirúrgico, ¿sí? No tengan miedo de irse, si están en un rural, y más si es un niño, en un traslado primario. Cojan digamos que cogen la ambulancia y se llevan al niño, ¿sí? Porque realmente es una emergencia quirúrgica.
y lo tienen que recibir donde sea porque es un paciente que si ustedes dejan pasar más el tiempo, además de que se le va a dañar la articulación, tiene riesgos de shock séptico y el paciente se muere. Entonces, ¿por qué, doctora? ¿Pero por qué no usted no salió antes? O doctor, ¿usted por qué no salió antes? Se sabía que es una artritis séptica. Entonces, es mejor pecar en exceso que por defecto para este tipo de situaciones. Si están obviamente en un hospital donde tengan un ortopedista, ¿sí? Pues obviamente tienen a la mano una sala de cirugía, un profesional idóneo y nada, inmediatamente interconsultarlo, presentarlo para que se pueda llevar obviamente a una sala de cirugía y hacer el drenaje, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan como pensar que tiene ese diagnóstico y obviamente estudiarlo muy bien y estarse con mucha certeza de que está frente a una artritis séptica. Doc, yo tenía una pregunta en cuanto al uso de de la gamografía y el TAC. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿O es más como podríamos también descartar otras patologías? Pues bueno, como te pudiste dar cuenta, el diagnóstico es muy clínico, ¿sí? Y con laboratorios muy sencillos tú puedes hacer el diagnóstico, que son básicamente los criterios de Kosher para hacer el diagnóstico de la artritis séptica. No necesitas inclusive exámenes más avanzados. Podrías ayudarte con una ecografía articular, por ejemplo, para poder determinar que hay aumento del líquido dentro de la articulación. O sea, una cadera, por ejemplo, que son más difíciles. La rodilla es mucho más sencillo clínicamente, la cadera es un poco más difícil. ¿Qué pasa con la gamografía y la tomografía? Pues que no en todos lados tienes un gamógrafo o una gamografía a la mano. Y el tomógrafo, pues puede que lo tengas a la mano, pero pues no te va a dar una información más allá de lo que tú puedes tener con la clínica, con la ecografía y con un simple hemograma y una PCR. Entonces realmente no te va a cambiar la conducta si ya tú tienes una confirmación con esos criterios. La aplicabilidad de la gamografía es pensando en, otro tipo de patologías. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad poliarticular, una poliartritis, o que tenga asociado alguna otra comorbilidad como una artritis reumatoidea y no tengo esa certeza si realmente lo que estoy viendo es una artritis séptica o una enfermedad autoinmune poliarticular, podría uno pedir una gamografía como para mirar si hay algún otro compromiso. Pero realmente en el contexto de un servicio de urgencias, pues no es viable, ¿sí? No es costo efectivo porque pues no se tiene a la mano y no nos va a brindar información más de lo que ya sabemos con un simple hemograma y una PCR. Listo, doctor. Muchas gracias.